Buenos días, mi nombre es Elvi Quintana y el día de hoy vengo a explicarles un poco la relación que podría existir entre las enfermedades mentales y el delito o la realización de hechos delictivos, y no solo hechos delictivos sino hechos delictivos violentos, puesto que también confluye un tercer factor como lo es el consumo de alcohol. Ahora, para iniciar nuestro análisis vamos primeramente a relacionar las enfermedades mentales como la psicosis asociada a la realización de conductas delictivas. Esto lo vamos a realizar en base a el libro Principios de la Criminología, redactado por los autores Santiago Redondo y Garrido Genoves, los cuales plantean en su libro un sinnúmero de estudios a través de artículos científicos realizados por expertos, en donde estos intentan demostrar la relación que existe entre estos fenómenos que antes de 1990 no se creía que existiese, o por lo menos no existía algo que la demostrara fehacientemente, o estudios que lo demostraran fehacientemente. En este libro nos plantean tres hipótesis según las cuales la violencia cumpliría tres funciones diferentes en las personas con trastornos mentales. Decimos entonces que una de estas primeras hipótesis sería la violencia como causa, es decir, en personas con trastornos mentales, una de las sintomatologías que esta tiene es que las personas empiezan a tener delirios, es decir, creen que en lo que los rodea o la percepción de ellas hacia sí mismas o hacia otras personas suelen ser desreales o no son reales de alguna forma, y por tanto una persona con trastorno mental puede creer que la otra persona lo está persiguiendo o le quiere realizar algún daño, y a causa de esta sintomatología realiza o reacciona de forma violenta hacia ella, y esto de alguna forma le daría un motivo para ello, es decir, su motivo que para él es racional sería el defenderse de esa conducta violenta que esta persona podría, o ese daño que esta persona le podría realizar. Ahora, otra de las hipótesis es la violencia como consecuencia, es decir, arraigada de la sintomatología que la psicosis produce en las personas o en estos sujetos, como lo es el creerse marginados o aislados socialmente o rechazados por la sociedad, suele predisponer a estas personas a que realicen o reaccionen de forma violenta hacia otras. Y otro de ellos, o otra de las hipótesis, y la última o la tercera, sería la violencia como correlato. Es decir, estas personas con trastornos mentales suelen ser un poco más vulnerables en este aspecto, en el hecho de que al pasar por trastornos o experiencias de alguna forma traumantes, como lo son la pérdida de un familiar, el desempleo, la muerte o el divorcio con su pareja, etcétera, los llevan a que de alguna forma realicen o estén predispuestos a realizar estas conductas violentas. Sin embargo, la que tuvo mayor relevancia dentro de estas tres hipótesis podríamos decir que fue la psicosis como elemento causal de los actos violentos, estableciéndose eventualmente tres mecanismos que llevarían a dicha conclusión. Y es que el primero de estos sería que la persona de alguna forma tiene motivos que ésta cree racional para realizar esa acción violenta contra esa otra persona, y aquí juega un papel importante el delirio. Y es que el sujeto al momento de planificar y organizar de manera que éste cree racional su proceder delictual o violento, le da motivos para que éste no solo realice la conducta violenta, sino que crea que está bien el que éste reaccione de esta forma, porque estaría defendiéndose contra contra el daño que le podría estar realizando la otra persona, o que éste cree la persona le va a realizar. Otro de los mecanismos sería la psicosis, que genera de alguna forma desestabilización y por tanto ciertos síntomas en el sujeto de desorganización al momento de comportarse o de expresarse.
Esto de alguna forma perturba su habilidad para manejar ciertos conflictos personales o interpersonales, perdón, que en consecuencia evidentemente la persona suele frustrarse y responder de manera violenta o reaccionar de manera violenta al ver de alguna forma turcada su imposibilidad o su posibilidad de demostrar o expresarse comunicacionalmente o afectivamente de la forma correcta, adecuada. Y es un punto importante que debe mencionarse, Baxter lo relaciona o lo atribuía a los tipos de psicosis, atribuía a estos tipos de psicosis, el delito o el delito desorganizado o aquellos delitos impulsivos. Como tercer mecanismo tenemos los síntomas negativos, es decir, los síntomas negativos a causa evidentemente de estos trastornos mentales. Estos evidentemente son precursores, si bien no en mayor medida, de actos violentos a través de la desinhibición, como por ejemplo podríamos mencionar una persona con trastornos de la personalidad o alcohólico desarrolla ciertas alteraciones en su síntoma, en su capacidad de sentirse empatía o alteración en sentir mucha más ansiedad, depresión, remordimiento, y estos son síntomas evidentemente que pueden llevar a la persona a realizar ciertos actos violentos, sea en contra de sí mismo o que perjudiquen eventualmente a sus familiares más cercanos. Acá también autores como Douglas, Guy y Hark realizaron, a miras de contribuir a demostrar esta conexión entre la psicosis y la violencia, una revisión cuantitativa mediante la técnica del metaanálisis, llegando a la conclusión de que si bien la psicosis efectivamente antecede a la violencia, esta la provocaría en un grado menor pero significativo, puesto que acá confluiría entonces, o en dicha asociación confluirían ciertas variantes, ejerciendo una función, digamos, moderadora importante. Entonces, acá encontramos primero que cuando se unían o estudiaban la psicosis a través de trastornos como la bipolaridad delirante o la esquizofrenia, para predecir la violencia, no era tan relevante la conexión entre ambos fenómenos, o por lo menos no llegaba a ser significativa estadísticamente. Y por otra parte, los síntomas positivos, como lo eran las alucinaciones y delirios en los sujetos, las alucinaciones y delirios en los que los sujetos se sienten de alguna forma perseguidos o amenazados, fueron los que contribuyeron como elemento fundamental o fulminante a desencadenar acciones violentas. Esto obviamente en contraposición a los síntomas negativos, como lo son la desorganización, que si bien se perfilan como elementos desencadenantes de alguna forma de actos violentos, no lo hacen de manera tan directa, pues perturban en el sujeto con psicosis sobre todo su funcionamiento o sobre todo el funcionamiento correcto en la toma de decisiones. Una vez ya establecida la relación entre la psicosis y la violencia, donde evidentemente queda claro la relación causal que existe entre ambos fenómenos, es importante destacar además la influencia de un tercer elemento y bastante predominante, que precisamente formaría parte de los llamados trastornos mentales. Aquí sería el consumo excesivo de sustancias o drogas, constituyéndose como uno de los factores más destacados y asociados a los delitos violentos, según los estudios realizados por el autor Watson. Acá se plantea el consumo excesivo de sustancias
como uno de los factores que no solo de alguna forma menoscaba ya el precario equilibrio que puede tener una persona, que puede poseer una persona con enfermedades mentales como el TAC, precisamente, y estudiando específicamente el trastorno antisocial de la personalidad como extensión de la psicosis, sino que además de alguna forma aumentaría, según lo investigado también por otro de los autores acá planteados, como lo es Pulkkinen, el riesgo de violencia en dichos sujetos. Entonces, basándonos en dos mecanismos, decimos que según el primero, o en primer lugar, el consumo de drogas llevaría al individuo de alguna forma a poseer menos control o un menor control sobre su capacidad para demostrar o controlar sus emociones e impulsos. Esto evidentemente gracias a los efectos químicos que de alguna forma produciría la droga en sus neuronas, es decir, estas sustancias interfieren en su forma o en la forma en la que las neuronas envían y reciben y además procesan las señales que transmitirían o transmiten los neurotransmisores, lo que de alguna forma impide que el sujeto en este caso reaccione racionalmente, digamos, ante la misma. Por ejemplo, cualquier conflicto interpersonal, lejos de que el sujeto reaccione racionalmente ante estos conflictos, este va a accionar violentamente, lo que se traduciría entonces en la comisión de un hecho, de un delito, de un hecho punible, y no solo la realización del hecho como tal, sino que existiría un agravante, y es además la realización del delito de forma violenta. Y en segundo, o como segundo mecanismo, en segundo lugar, viéndolo además a esta asociación entre estos tres elementos, como lo son la violencia, el TAP como extensión de la psicosis y el uso de drogas, desde una perspectiva en cuanto a la implicación del consumo de drogas, no tan directo como el primer mecanismo que acabamos de mencionar, a causar estas reacciones o conductas violentas, sino que decimos que las drogas funcionarían en este caso como el principal potenciador de los síntomas que acompañan a los trastornos mentales, tales como lo son o tales como el trastorno antisocial de la personalidad, que implicaría un aumento en la sintomatología que produciría este trastorno. Diríamos en cuanto a la impulsividad o falta de planificación, hostilidad, una irritabilidad importante, agresión o violencia, además de la falta de empatía por los demás y la realización de conductas peligrosas sin tener en cuenta la seguridad misma o la seguridad propia del sujeto, como la de otros cercanos a este. En efecto, entonces decimos que, o diríamos entonces que existe una relación bien consolidada entre estos tres elementos, como lo son el consumo de drogas, el TAP como extensión de la psicosis y la violencia o la realización de delitos, de acciones delictivas. Esto en base a que, como ya vimos, el diagnóstico de enfermedades mentales, en concreto el TAC, se asocia a la realización de hechos delictivos. Sin embargo, la implicación de un tercer elemento, como lo es el uso de drogas, detona no solo que la persona realice estos actos antisociales, sino que además los realice de forma violenta, puesto que, como vimos ya, las drogas tienen un efecto, digamos,
tiene un efecto en estos sujetos con desequilibrios mentales, no solo de tipo causal directo a provocar esta conducta, sino que también de alguna forma intensifican la sensación o sensaciones o sentimientos irracionales de estos sujetos, provocando una reacción mucho más violenta que la que normalmente tendrían sin el consumo de drogas. Un punto importante de destacar antes de dar por terminado el presente análisis o explicación sería cómo está regulado jurídicamente nuestro ordenamiento jurídico ciertos aspectos de las enfermedades mentales. Y esto nos llevaría, por tanto, a analizar lo que es la psiquiatría forense como disciplina científica y como rama de la psiquiatría. Diríamos entonces que esta es la aplicación de ciertos conocimientos psiquiátricos al proceso de la administración de justicia y aplicándola entonces al campo jurídico en la resolución de un conflicto litigioso donde evidentemente esté inmiscuido un sujeto que posea cierta o determinada enfermedad mental, en donde cierta o determinada enfermedad mental, acá el fiscal del Ministerio Público o el juez en este caso puede determinar a través de un peritaje psiquiátrico forense esclarecer el estado mental de un sujeto que se halla en esta situación de conflicto con la ley, y por medio precisamente de este el psiquiatra cumple la finalidad de asesorar de la forma, diríamos, correcta para que se administre evidentemente la administración de justicia, sobre todo en lo referente a la imputabilidad del sujeto en este caso, puesto que precisamente a través de este peritaje psiquiátrico forense o de este informe se verifica si efectivamente el imputado tiene algún trastorno mental o en qué grado lo tiene, que evidentemente pueda ser suficiente o no para privarlo de su capacidad de juicio o de su libre albedrío para accionar, detallando si la enfermedad eventualmente se encontraba presente en el sujeto al momento de realizar el hecho delictivo, y de allí su relación con el hecho punible, con la realización del hecho punible, dando paso a que éste sea por tanto imputado o no y consecutivamente condenado a través de entonces 3 decisiones o 3 posibles decisiones, dependiendo de evidentemente la gravedad de la enfermedad o que tanto esta obstaculice o impida sus capacidades de raciocinio, juicio y libre albedrío al momento de tomar ciertas decisiones. Entonces, tenemos como primera, si la enfermedad no es suficiente o no es suficientemente grave para bloquear las capacidades del individuo, entonces acá habría una imputabilidad total y por tanto se aplicaría la pena en su totalidad al individuo. Ahora, si esta enfermedad sí está atenuada, entonces habrá una imputabilidad, pero diríamos una imputabilidad disminuida, y se tomaría como eximiente, en este caso, eximiente incompleta de la responsabilidad para atenuar la pena. Y por último, si evidentemente se llegase a comprobar que de alguna forma esta enfermedad es lo suficientemente grave para que el individuo tenga abolida toda su capacidad de raciocinio, de juicio y de libre albedrío decisorio, evidentemente no se aplicará una pena o se declarará entonces la inimputabilidad,
y en lugar de ello se aplicará una medida de seguridad en este caso, en vez de una pena, evidentemente. En este aspecto, nuestro ordenamiento jurídico, cabe aclarar, no clarifica de alguna forma las causales de inimputabilidad, al mismo tiempo que tampoco establece claramente lo que son las enfermedades mentales suficientes. Esta generaliza en su artículo 62 del Código Penal como causa no punible el cometer la acción dormido.